Bueno, vamos a empezar. Perdón la demora, pasa que estaba tratando de que se proyecte y no estaban dando. Bueno, vamos a continuar entonces con puro repaso. Como les decía en la clase pasada, yo estoy yendo un poquito rápido porque yo presumo que esto ustedes ya lo vieron en algún punto, simplemente estamos haciendo un repaso general para que lo tengan muy presente cuando ya nos metamos de lleno en econometría. Entonces vamos a ver un poquito de probabilidad y un poquito de diferencial. Ustedes ya deberían saber que para hacer estadística inferencial hay que estudiar probabilidad, por eso lo vemos primero probabilidad. ¿Ok? Entonces, veamos primero el concepto de esto de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Eso lo vamos a utilizar mucho a lo largo del semestre. Entonces, vamos a tener una cosa que es un experimento, ¿ok? Esa es la clásica que se le enseña en un curso de probabilidad a la gente, que es una cosa que se puede repetir indefinidamente y se tiene una serie de resultados definidos, ¿ok? El ejemplo clásico es el lanzamiento de una moneda. Entonces, siempre en cualquier curso de probabilidad les dicen, bueno, supongan que ustedes tienen una moneda, hay muchos otros ejemplos, tirar un dado y demás, o sea, pero eso es un experimento, digamos, la idea es algo que yo sé, que puedo probar un montón de veces, que es el lanzamiento de una moneda, pero no sé exactamente de qué lado va a caer. Ese es el estudio de la probabilidad, ¿ok? Entonces hay una variable aleatoria, que es los valores numéricos que están determinados por un experimento. Entonces esa es la variable aleatoria. La variable aleatoria en el caso de la moneda es que yo no sé qué lado va a caer la moneda. O sea, yo puedo hacer el experimento, yo puedo tirar la moneda, pero no sé de qué lado cae. ¿Ok? Eso hace que la variable aleatoria sea de que, por ejemplo, un valor numérico, si uno quiere darle un número, a cada lado de la moneda es incierto. ¿Ok? Entonces la idea es que vamos a tener entonces variables aleatorias, lo vamos a denotar en esta presentación, después va a ir mutando un poco a lo largo del semestre, va a tener con letras mayúsculas. Siempre, lo que se insisto a la gente, hay que leer con mucho cuidado a los autores a ver cómo están denotando las cosas, porque cada autor denota las cosas de forma diferente. ¿Ok? Entonces, los resultados particulares de esas variables aleatorias van a ser denotados con letras minúsculas. Entonces tenemos variables aleatorias que tienen valores con mayúsculas y esto con minúsculas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda y tenemos que el X es el número de veces que se obtiene cara en 10 lanzamientos. Esa es la variable ya aleatoria. Eso es aleatorio. ¿Ok? No sabemos cuántas veces va a pasar. Pero, y obviamente va a tomar de 0 a 10. ¿Ok? Así es como se modelan este tipo de cosas. Sabemos que puede salir 0 veces o puede salir 10 veces. O puede salir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Y por ejemplo, pero si nosotros podemos ejecutar el experimento, ¿ok? Y sacar, por ejemplo, un número de 6. Pero eso ya es un número concreto, ¿ok? Entonces, y esto obviamente puede mutar en cada experimento que ejecutemos. Pero en general, uno va a denotar esto. Va a decir, no, bueno, es una variable aleatoria que toma valores de 0 a 10. Entonces, uno debería entender del contexto que exactamente a qué se está refiriendo el autor, ¿ok? Hay variables aleatorias que se dicen de tipo discreta, vamos a empezar con las más fáciles, después lo vamos a ir a las más difíciles. Entonces, esto es una variable que toma un número finito o contablemente infinito de valores numéricos. O sea, básicamente que uno lo puede contar. ¿Ok? Básicamente, la idea es que esto está asociado a números enteros. Por eso, cuando ustedes comienzan la carrera, se les enseña cálculo, análisis real y demás. Porque empiezan a estudiar el tema de las variables que toman valores discretos o valores continuos. ¿Ok? Enseguida vamos a ver los valores continuos. Para valores en números discretos y hay números enteros. A diferencia de los números que tienen decimales y demás. Hay números enteros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una variable aleatoria típica, la más fácil con la que la gente empieza en esto, es la que se llama Bernoulli, que es una variable que solamente toma dos valores, 0 o 1. Esa es la más básica. Y uno después va haciendo lo más complejo. Entonces, la variable aleatoria de Bernoulli es la variable aleatoria discreta más simple, porque solamente puede tomar dos valores. Sencillito. O sea, ya un valor no tiene sentido, porque no habría incertidumbre. La incertidumbre tiene que venir al menos con dos posibilidades, al menos. ¿Okay? Entonces, lo único que se necesita para caracterizar una variable aleatoria Bernoulli es la probabilidad de x0 o de x1. Porque una vez que uno sabe la probabilidad de uno, sabe la probabilidad del otro, obviamente. Porque o pasa 0 o pasa 1. O sea, solamente hay dos posibilidades en una Bernoulli. Entonces vamos a denotar las probabilidades con algún número. En este caso, como la Bernoulli tiene solamente dos posibilidades, solamente necesitamos denotar un número, por eso lo hace muy fácil. ¿Ok? Que es la probabilidad de que x sea 1 es tita, por ejemplo. Y acá en donde aparece siempre en toda la matemática la probabilidad de más, todo el alfabeto griego. Entonces se tienen que acostumbrar a eso. Entonces da tita y 1 menos tita.
obviamente. Si X tiene una distribución Bernoulli con probabilidad de éxito tita, eso se denota como X se distribuye como, ese moñito significa eso, se distribuye como Bernoulli tita. ¿Ok? Bernoulli tita. ¿Ok? Caso general, supongan que ustedes toman una variable aleatoria discreta, o sea, esa es la Bernoulli la más fácil. O sea, supongan ustedes que dicen, no, ahora yo quiero hablar de, en general, que tenga discreto. Bueno, discreto entonces va a ser X, K valores posibles de X1 a XK. Entonces un valor finito de X1 a XK, yo lo puedo contar hasta K. Y tiene probabilidades de que ocurra cada uno de estos valores, ciertas probabilidades P1 a PK. ¿Ok? Donde, obviamente, la probabilidad de que ocurra el valor 1 es la probabilidad J, o sea, con J que va de 1 a K. ¿Ok? Sencillo. Donde, obviamente, PJ está entre 0 y 1. Y la suma de probabilidades es igual a 1. O sea, no les tengo que estar diciendo nada que no hayan visto en algún punto de algún curso de método, probabilidad y demás. Estamos siendo rápidos por eso. Entonces, dado esto, podemos construir lo que se llama una función de densidad de probabilidad, o FDP, de una variable aleatoria discreta sumando a las probabilidades. O sea, tomamos esto y podemos definir esto, bueno, no sumando todavía, pero dado toda esta construcción, podemos hablar de una función de distribución de probabilidad denotada con la F, eso es lo que normalmente uno denota, que es igual a estas probabilidades de que ocurra cada uno de estos valores de 1 a K. ¿Ok? Y F es 0 para cualquier otro X que no sea alguno de estos valores. Entonces va a ser 0 precisamente porque no hay posibilidad de que ocurran estos o otros valores diferentes a los valores de X1 a XK. Por ejemplo, X puede ser el número de aciertos de un jugador de básquet en 2 intentos. O sea, un jugador de básquet, y eso es una variable aleatoria. Por eso se hace, por ejemplo, de hecho, el origen de la probabilidad, para que los que sean curiosos, empezó con juegos de naipes. ¿Ok? Era el tema de cómo en un juego yo tengo cuáles son las probabilidades de que yo saque ciertas cartas. ¿Ok? Y por eso se utiliza mucho teoría de probabilidad también en todo lo que es análisis de juegos de deportes y demás, o juegos de azar. ¿Ok? Porque básicamente, por mucho que uno haga el esfuerzo, uno no tiene la certidumbre de saber cuál va a ser el resultado de un juego de azar o un partido. ¿Okay? Uno juega con probabilidades, uno tiene probabilidad de que quién gana, quién pierde. Entonces, este es un buen ejemplo. Entonces, por ejemplo, si un jugador de básquet tira la pelota, o le erra las 2 veces, o acierta una, o acierta las 2 veces. ¿Okay? Eso es una variable aleatoria, discreta. ¿Okay? Entonces podemos suponer, estamos haciendo una cosa muy simple, que la probabilidad de que R las dos es 0,20, la otra es 0,44 o 0,33. ¿Okay? 36, perdón. 36. Entonces, por ejemplo, tenemos, que la probabilidad de que acierte al menos 1 es la suma de la probabilidad de que acierte 1 o acierte 2. Entonces, eso es la suma de probabilidades. Así uno puede jugar con las probabilidades. ¿Okay? Entonces, uno puede graficar incluso la función de densidad de esta forma. ¿Okay? De una función, de nuevo, de una variable aleatoria discreta que toma 3 valores posibles. ¿Okay? Y describirla de esta forma. Si una variable aleatoria es continua, ya no es discreta, esta es la más, un poco más sofisticada, entonces toma cada valor real con probabilidad 0. Eso suena un poco extraño, pero si uno se pone a pensar 2 segundos no es tan extraño. Idea, una variable continua puede tomar tantos valores que no es posible asignarle valores a uno solo. ¿Ok? Ese es el chiste. Por ejemplo, un dado, ustedes pueden contar en un dado los lados. El dado tiene 6 lados y ustedes los pueden contar claramente. Tomen una esfera. En una esfera, ustedes no pueden contar los lados de una esfera, porque son demasiados. ¿Okay? Es continuo, supongan una esfera súper suave. ¿Okay? Ustedes no lo pueden contar. ¿Okay? Entonces la probabilidad, o sea, si quieren tomarlo no estrictamente 0, sino aproximadamente 0, la probabilidad de que la esfera caiga en un cierto lugar, ustedes no la pueden calcular o por lo menos aproxima 0. Esa es la idea. ¿Okay? Muchas son variables aleatorias que en sentido estricto serían discretas, pero es mejor como tratarlas como continuas. Por ejemplo, los precios. ¿Ok? Ustedes saben que los precios sí o sí van a tomar algún valor. O sea, las cosas valen algo en concreto.
pero todo el rango de valores que puede tomar es tan amplio, digamos, un precio, un salario o lo que sea, eso es un ejemplo muy de economía, entonces las tratamos como continuas. A pesar de que sabemos que hay algún valor en concreto que los precios al final del día tienen que tomar, las tomamos como continuas, que es más fácil, ¿ok? Mucho más fácil. También se puede definir la función de distribución de probabilidad para una continua y incluso es más fácil, con la diferencia que no se evalúa la probabilidad porque un valor específico tiene 0, sino que es el intervalo de valores lo que realmente nos preocupa. Entonces, por ejemplo, dado dos valores, A y B, con A menor a B, la probabilidad de que X se encuentre entre A y B es la probabilidad entre estos dos valores, ¿okay? Dada por el área bajo la función de distribución. Entonces, lo que ya deberían haber visto en varias clases es una función, esta es la función de distribución, que ustedes calculan la probabilidad que esté entre A y B con el área bajo la curva, ¿ok? Por eso también se ven derivadas y se ven integrales, ¿ok? Las integrales, ¿qué son? El área bajo la curva, ¿ok? Por eso se estudia cálculo, derivadas, integrales, probabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, al tratar con variables aleatorias continuas, es más fácil trabajar con la función de distribución acumulada. Entonces, dada una determinada función de distribución, decimos que una acumulada está dado por esto. Por la probabilidad, la función de la acumulada, f de x es la probabilidad de que esa variable aleatoria denotada con x que tome un valor menor o igual a un determinado valor arbitrario que yo le pongo. ¿Ok? Esa es la acumulada. ¿Ok? Entonces sumamos, y las discretas obviamente se suman las probabilidades de esos diferentes valores. Tengo las continuas y es el área a la izquierda de la X. Entonces esta es la de función de distribución típica, ¿ok? Y lo que yo voy haciendo, esta es la no acumulada. La acumulada es básicamente, yo voy tomando cada uno de estos valores y voy acumulando el área que me va quedando a la izquierda. Entonces la acumulada típicamente se ve así, ¿ok? Empieza en casi nada, porque básicamente acá no tengo casi nada de área. Pero a medida que voy diciendo hacia el infinito, voy acumulando la totalidad de la función de distribución, que lo máximo que puede tomar es 1. Entonces, por eso tiene esta forma. ¿Okay? Ya vamos a ver varios ejemplos de eso. Entonces, las probabilidades de toda función de distribución, que ya deberían conocerlas, va a estar entre 0 y 1, porque son probabilidades. Las probabilidades nunca pueden ser ni menor a 0 ni mayor a 1. Si x es menor a x2, entonces tengo la función de distribución acumulada para x1 es menor a x2, entonces la función de distribución está determinada por esta expresión. ¿Okay? Para todo número c, cualquiera, la probabilidad de que sea mayor, fíjense que lo estoy dando vuelta a este signo, es un tema de lógica. Entonces, obviamente, dado esto y dada esta definición de la función de distribución acumulada, es 1 menos la función de distribución acumulada. El área que me quedaría el área que me queda no a la izquierda, sino a la derecha. ¿Okay? Para cualquiera dos números, entonces la probabilidad de que está entre estos dos valores es esto. ¿Okay? La función de distribución acumulada en B y la función de distribución acumulada en A. ¿Okay? Eso es pura matemática, integrales, diferencial, integral y demás. Para una variable aleatoria continua, tengo esta propiedad, obviamente porque da igual, porque como es continuo, o sea, la desigualdad no me importa, ¿ok? Pues si es continuo. Si es continuo no me importa la desigualdad. El igual, básicamente. Y lo mismo lo puedo escribir así. O sea, ese mayor igual o menor igual da todo lo mismo, porque básicamente es continuo. O sea, como es tan suave, la función de distribución da igual. Aunque yo esté parado exactamente en el punto o ligeramente. Es un tema de límite, ¿ok? Por eso también se estudia el límite. En el límite es lo mismo, porque es continuo. Si tengo dos variables aleatorias discretas, eso es importante, entonces, puedo hablar de una distribución continua, vamos a ver primero con la discreta como siempre y después con la continua, porque vamos a hablar de distribuciones conjuntas e independencia, que son conceptos bien importantes en econometría. Entonces, podemos hablar, si tenemos dos discretas, de una distribución continua que es completamente descrita por la función de esencia conjunta de x y y, ¿ok? Básicamente acá ya no nos importa solamente el valor que toma x, sino el valor que toma y. Entonces ya empezamos a tomar dos variables en conjunto. Entonces ya no nos importa la variable que toma, los valores que toma una variable aleatoria, sino dos variables y además queremos ver las dos variables al mismo tiempo. ¿Okay? También es posible definirlas para continuas, no es muy difícil.
tomamos dos variables, dos continuas con esa misma definición, con la diferencia de que ahora, obviamente, esa probabilidad, la deberían saberlo, si las dos son continuas va a ser 0. Pero podemos definirlo con la acumulada y demás. Lo que nos va a importar es el concepto mucho de independencia, independientemente de que sea discreta o continua, que tiene que ver con la función de distribución acumulada, y decimos que son independientes sí, solo sí van las dos direcciones. Esto es cierto. Si yo puedo caracterizar la función de distribución conjunta como el producto de distribuciones separadas, ¿okay? Son las que acabamos de ver. Entonces, esta es la función de probabilidad de X y esta es la función de distribución de probabilidad de Y. ¿Okay? O sea, yo puedo hacer la multiplicación de las dos, listo, entonces son independientes. Y ese concepto lo vamos a usar mucho. ¿Ok? Y esto se denomina, en este contexto, cuando estamos hablando de conjuntas y estamos hablando de estas, se consideran funciones de distribución marginales. ¿Ok? Pues son cada una por separado, ¿ok? Sin considerar la otra. Esta definición de independencia es válida también para, como les decía, para discreta y para continuas. Vamos a suponer que son discretas e independientes, para sencillez, van a ver que eso va a servir mucho más adelante. Entonces podemos definir a la función de distribución conjunta como el producto de probabilidades. ¿Okay? Entonces esto implica que para obtener esa probabilidad conjunta es suficiente con conocer las probabilidades individuales. Ese es el concepto de independencia. Son independientes, si no, eso no es cierto. Si no son independientes, se dice que son dependientes. O sea, no vamos a escribirla porque no es relevante, digamos, la expresión, pero básicamente, en el momento que esto ya no es cierto, o lo que yo había hecho anteriormente tampoco no es cierto, ya se dice que son dependientes. Si son independientes, entonces, dadas dos funciones, se tiene que las nuevas variables aleatorias, estas que son funciones de, también son independientes. O sea, básicamente, si yo tomo unas variables aleatorias independientes y le hago funciones de esas variables independientes, entonces esas funciones también van a ser independientes. Es el chiste. Entonces, por ejemplo, hay una generalización muy importante que si tengo un conjunto de variables aleatorias independientes, eso nos va a servir mucho. Esas son independientes si solo yo lo puedo describir a la función de distribución conjunta de ese conjunto de observaciones como el producto de funciones de distribuciones marginales. ¿Okay? Todos esos conceptos los tienen que ir manejando y manejando rápido. Todo esto estoy seguro que en algún punto lo tienen que haber visto. Veamos, por ejemplo, reservas en una aerolínea. Eso es un buen ejemplo. Poco sofisticado, pero está bueno. Suponga que una aerolínea acepta N reservas para un vuelo. Eso es lo típico, es un ejercicio teórico bueno. Pero el vuelo, digamos, este es el problema que siempre sufren todas las aerolíneas, solamente tiene K menos N asientos. O sea, esto es el famoso problema de las sobreventas. ¿Okay? Que las aerolíneas tienen cierto número de asientos, digamos, en un avión y podrían vender exactamente ese número de asientos. Pero el problema que tienen las aerolíneas es que siempre saben que hay algún número indeterminado de personas que en una de esas no aparecen. ¿Okay? Entonces terminan en una de esas enviando un avión con menos gente ocupando esos asientos de lo que tiene. Entonces este es un problema para las aerolíneas. Entonces le interesa saber la probabilidad de sobreventa, porque en el momento que hay sobreventa se mete en problemas, ¿okay? La aerolínea. Entonces la probabilidad que yo termine vendiendo más, ¿okay? De la gente que me aparece a mí en ese día, ¿okay? No lo sé. Entonces, pues se puede, supongamos, no es perfecto el supuesto, como todo en economía, que cada reserva se denota con una JI, ¿okay? Que es una variable aleatoria de Bernoulli. Porque la persona aparece o no aparece. O sea, solamente hay dos posibilidades. ¿Okay? Bueno, está bien. En la realidad uno puede decir, bueno, pues puede ser que aparezca y no vuele. Sí, está bien, pero eso es raro, digamos. Típicamente la persona que aparece vuela. ¿Okay? Entonces la persona o vuela o no vuela. O se presenta o no se presenta. Punto. Es una simplificación, pero más o menos está bien. 1 si el pasajero se presenta y 0 si el pasajero se presenta o no se presenta. Listo, eso es una binomial o una Bernoulli. Y hay una probabilidad, yo supongo que hay una probabilidad constante, eso también es fuerte, que es la misma para todos los individuos. O sea, cada uno de los individuos tiene la misma probabilidad de aparecer. Eso también es perfecto, digamos. Pero bueno, supongamos, es para hablar efecto del ejemplo. Entonces eso implica que cada una de estas y yo la puedo representar con una Bernoulli. ¿Okay? Ahí se van dando cuenta cómo todas estas herramientas se sirven.
Y vamos a suponer que tampoco es perfecto, de que esto es independiente entre sí. Eso tampoco es perfecto, ¿por qué? Porque es un supuesto fuerte. ¿Cómo? Sí, que es lo usual, ¿no? O sea, uno estaría suponiendo en este caso que todo el mundo es, o sea, está volando solo. O sea, eso es raro. Eso es raro. Pero lo que ustedes ya deben haber aprendido micro y macro. Se hacen una serie de supuestos muy fuertes a veces, pero después uno los va relajando porque este caso es más fácil. Si uno quiere complicarlo, uno lo puede complicar, si tiene ganas. Entonces, el interés está en el número total de pasajeros que se presentan de las N reservas. Entonces, eso es una variable aleatoria, X, que lo podemos anotar con X. Entonces, yo tengo la suma, básicamente, esto es una suma de todas esas variables aleatorias chiquititas. Este va a terminar siendo la cantidad de gente que me aparece, porque es 0 o 1, ¿cierto? Entonces, yo sumo esto, independientemente que tome 0 o 1, esta es la cantidad de gente total que me aparece en el vuelo, ¿ok? Ese día. Entonces, dado los supuestos anteriores, X va a tener una función de distribución que se llama binomial. Binomial. ¿Ok? Que es esta. Esta es la función de distribución binomial. Para los que no estén familiarizados con esa notación, que puede ser un poco exótica, básicamente n sobre x es n numeral, ¿ok? Dividido en n numeral por n menos x numeral. Que son los numerales, por si no se acuerdan, toman n numeral y eso es n por n menos 1 por n menos 2 hasta 1. Donde el numeral de 0 es 1. ¿Okay? Todo eso en algún punto estoy seguro que lo tienen que haber visto en un curso de probabilidad o algo. Pero para que lo tengan presente. Esto no creo que lo usemos demasiado a este tipo de expresiones, pero para que sepan que nada de lo que han aprendido se pierde. Se usa. Entonces, esto de nuevo, dado esto se denomina que X se distribuye como binomial con N, que es el número de personas acá, el número de reserva aquí, y pi es tita, perdón, es la probabilidad de que alguien individualmente aparezca. Vamos a cerrar acá. Listo. Ya. Entonces, acuérdense, ahí no termina el problema. El problema es que la gente, lo que necesita saber la aerolínea es si cuál es la probabilidad de sobreventa. Que me aparezcan más personas de los asientos que tengo en el avión. Entonces, por ejemplo, y dando un ejemplo simple para que la cosa sea así, llevarla más a tierra. Supongamos que el avión tiene 100 asientos. Entonces, necesita saber si va a haber más personas apareciendo que los 100 asientos que tiene el avión. Dado esto, yo lo puedo escribir como es que yo quiero que esa variable aleatoria, digamos que ya la acabo de definir anteriormente, sea mayor a 100. Si la aerolínea, por ejemplo, acepta 120 reservas y la probabilidad de que me aparezca cada persona es 0,85%, entonces, básicamente lo que tengo que hacer es sumar todo esto y obtenemos la probabilidad de cada una de esas, o sea, reemplazando la fórmula que acabo de escribir de esta función de esta variable aleatoria X, que se distribuye como un binomial, y dado todas estas variables que ya las tengo, simplemente hago el reemplazo y tengo esta función de probabilidad, ya para el caso particular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer este cálculo, que no es fácil, digamos, obviamente a manita, yo lo puedo hacer en Stata, si tengo ganas, y, por ejemplo, le puedo poner display 1 menos binomial, 120, ¿ok? 100, 0,85. Y me va a dar la función de distribución binomial con esos valores específicos, o sea, reemplazando este X por 100, que es lo que está acá. Y yo puedo jugar un poquito, y eso para mostrarles cómo está preprogramado en Stata todo este tipo de funciones de distribución. O sea, no es complicado. Esto está acá. Van aquí y esto corre perfectamente. Ese es el valor de la probabilidad, entonces, digamos, dada todo lo que acabo de hablar. Entonces, la probabilidad de que yo tenga sobreventa teniendo 100 asientos, habiendo vendido 120 reservas, con la probabilidad de que cada una de esas personas aparezca con 85% de probabilidad es del 0,66%. ¿Ok? 0,66%. ¿Eso es alto o es bajo? No tengo idea. Los efectos del ejemplo. No sé, pero estoy seguro que las aerolíneas hacen ese tipo de cálculos. Yo estoy más que seguro.
para no meterse en problemas. Se pueden meter en problemas, pero las aerolíneas resuelven, ¿no? Por eso, cuando ustedes, no sé si alguna vez les ha pasado que el vuelo está sobrevendido, lo que hacen las aerolíneas es sortear empezar a ofrecer a la gente para que se baje del avión. ¿Ok? Y eso es una subasta. Es una subasta. Entonces empiezan $100, $200, $500, $10,000, no sé, hasta que alguien lo toma, digamos. O sea, con tal de que la gente se baje. ¿Ok? Eso pasa todo el tiempo. Ahora bien, lo que más nos va a importar a lo largo de todo el semestre, bueno, y es el punto de toda la econometría, ¿no? O sea, no es solamente de este semestre, de toda la econometría. Lo que típicamente a la gente le preocupa es cómo una variable, ya lo hemos visto en la introducción, afecta a otra variable. Lo que ocurre es que se utiliza mucha teoría de probabilidad. ¿Por qué? Porque se toman a todas las variables que uno está estudiando como si fueran variables aleatorias. ¿Okay? Por eso todos estos conceptos. Entonces, por ejemplo, la típica es querer ver cómo X afecta a Y. Bueno, el tema es, dada toda la teoría de probabilidad y demás, ¿cómo lo podemos evaluar? Una forma de estudiar eso es ver la distribución condicional de Y en X. O sea, cómo esa función de distribución se comporta según cambian los valores de X. Eso es lo que nos importa. Eso se denomina una función de distribución de probabilidad condicional. ¿Condicional a qué? Condicional a X. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que vamos a estar estudiando a lo largo del semestre es la función de distribución. Vamos a ver Y condicional en X, o sea, que eso se denota con Y condicional en X. Esta es la notación más usual, que eso es la función de distribución conjunta de estas dos variables dividido en la función de distribución marginal de X. ¿Okay? Eso es lo que más nos va a importar a lo largo de todo el semestre. Bueno, y a lo largo de econometría. Entonces, para todos los valores de X, tal que esto sea mayor a 0, que es lo usual, ¿no? O sea, que esto es una función de distribución. Si X son independientes, sabemos, por lo de la definición que hicimos anteriormente, que esto va a ser cierto. ¿Okay? Entonces, a veces este concepto va a ser útil. En general, vamos a buscar que esto no sea cierto. O sea, a menos que tengamos muy fuertes argumentos, pero hacerlo a esto en la práctica es complejo. ¿Okay? Pero básicamente esto nos está diciendo que tener información, si ustedes lo piensan bien, estamos diciendo que la función de distribución condicional de Y en X se puede caracterizar por la marginal. O sea, básicamente nos está diciendo tener información de X no nos sirve para nada. O sea, eso es lo que está diciendo esto. O sea, en pocas palabras. ¿Okay? Entonces no sirve de nada tener información de X, dado que son independientes. ¿Okay? Características de la función de probabilidad. Vamos a estar interesados en algunas características de las funciones de probabilidad. Son las que más nos van a importar. Nos van a importar 3. Hay más en la teoría de probabilidad, de estadística. Pero nos vamos a concentrar en 3. Medida de tendencia, que se denomina tendencia central, medida de variabilidad y asociación de todos variables. Eso es lo que más nos importa, en general. A veces nos importan más cosas, sí, pero en ciertos contextos muy específicos. Yo les diría que en el 90% de las casos la gente está preocupada en esto. Ya hay un 10% que son un poco más raros. La medida de tendencia central es típicamente el valor esperado, o a veces la gente lo sintetiza como esperanza. ¿Okay? Esa es la más clásica. ¿Okay? Que es, si sigue que es una variable aleatoria, entonces su valor esperado, que la gente lo denota con una E, o también lo denotan con una mu. Vamos a ver que tiene un poquito de diferencia. Es un promedio ponderado de los valores posibles de X. Donde esas ponderaciones que le estamos dando a ese promedio, es la función de distribución de probabilidad de X. O sea, por ejemplo, una variable aleatoria discreta, pues ya hemos dicho que toma una determinada cantidad de valores determinados. F de X denota la función de distribución de probabilidad, entonces el valor esperado es definido con esta fórmula. ¿Okay? Entonces, no es nuevo. Entonces, esta es el valor que puede tomar, que esta variable aleatoria tome el valor X1 y esta es la probabilidad de que tome el valor X1. Y así, vamos haciendo eso. Y eso básicamente nos queda, en notación de sumatoria, es esta fórmula. Eso con una discreta. Obviamente, si es continua, vamos a utilizar ya no la sumatoria, sino la integral. Porque la integral es una forma de sumar en forma infinita una función continua. ¿Ok? Por eso ustedes ven álgebra, después ven cálculo diferencial y demás, y cálculo integral, porque precisamente si no, no se entiende esto. ¿Okay? Tienen que acordarse que la integral también es una sumatoria continua de una función. ¿Okay?
Si no se acuerda, a repasar. Bueno, entonces, dada una función, una variable aleatoria x y una función determinada, podemos describir una nueva variable aleatoria, eso lo vamos a hacer todo el tiempo. Por ejemplo, si x es una variable aleatoria, entonces podemos tomar x al cuadrado o el logaritmo de x. No hay problema, digamos. Eso también es una variable aleatoria. Es una transformación, sí, de la variable aleatoria, pero esa nueva función de una variable aleatoria también es una variable aleatoria. ¿Ok? Por ejemplo, si también es una variable aleatoria discreta, entonces el valor esperado de g de x, por ejemplo, una función d, es tomar esta esperanza y esta función y es transformando cada uno de esos valores y lo multiplicamos por la función de distribución de esa variable aleatoria discreta. ¿Okay? Esa va a ser la nueva, entonces, esperanza el valor esperado de la función de ese valor, de esa variable aleatoria. Si es continua, también podemos escribir lo mismo. Y se va a quedar escrito de esa forma, solamente que en vez de tener una sumatoria, tenemos una integral, que va de menos infinito a infinito. ¿Okay? Menos infinito a infinito. Para funciones no lineales, se tiene que la esperanza, y esto es bien importante, la esperanza de una función no lineal no es lo mismo que tomar esa función y aplicarle esa función a la esperanza de la variable aleatoria. ¿Okay? Se dice que la esperanza no pasa a través de funciones no lineales. ¿Okay? Eso es lo que sería que está pasando, porque fíjense que está pasando de la E de acá a acá adentro. Y eso no va a pasar con funciones no lineales. Por eso mucho de lo que vamos a estar viendo en esta clase y en los cursos básicos de econometría es así. Se ven puras cosas lineales. Porque en el caso de las lineales, eso sí es cierto. En el caso de las no lineales, que es más complicado, eso no es cierto. Entonces hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Entonces, esto sí lo vamos a usar mucho para muchas demostraciones y para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. El tema de propiedades de valores esperados o esperanzas. Para cualquier constante, la esperanza de esa constante es C, dado dos constantes y dado una variable aleatoria, la variable, lo que les decía recién, la esperanza pasa a través de funciones lineales, por eso el repaso de la clase pasada. ¿Eso qué es? Que está ahí adentro. Es una función lineal. Quienes no lo vean están en problemas. ¿Ok? Tienen que ya ser capaces de ver rápidamente que eso es una función lineal. Importante, si mu, por ejemplo, es la esperanza de x y hay una nueva variable aleatoria, por ejemplo, y menos mu, entonces la esperanza de y es 0. Eso lo vamos a demostrar. Eso es fácil de demostrar. ¿Okay? Entonces, y después lo que podemos tener, que es una generalización, en vez de tener una constante, podemos tener n constantes y n variables aleatorias, entonces podemos escribir una combinación lineal de constantes y variables aleatorias y pasar, porque dado que todo es lineal, pasar la esperanza a través de toda esa combinación lineal. ¿Ok? Entonces son todas propiedades que hay que irse al aprendido o escrito con sumatoria. Es que la esperanza a través de una combinación lineal de variables aleatorias pasa a través de la sumatoria, dejando acá cada una de las constantes y la esperanza de cada una de las variables aleatorias. Entonces, esto lo vamos a usar muchas veces. ¿Ok? Entonces, espero que cuando lo usemos no me digan, ay, profe, porque acabé de hacer ahí, me parece medio raro, me da abracadabra. No, no es abracadabra, o sea, es matemática y probabilidad y demás. El caso especial, por ejemplo, es, si todos son unos. Si todos son unos, entonces yo puedo tomar la esperanza de xy y verlo como la sumatoria de esperanzas. Es un caso especial, que también lo vamos a usar. Por ejemplo, suponiendo que x es una binomial, ya hemos visto la definición de una binomial con el ejemplo de n y tita, entonces sabemos que x es una sumatoria, por ejemplo, de y1 a yn, y y se distribuye como una Bernoulli, y la esperanza de y es tita, porque es la probabilidad de que me salga cada uno de esos valores. Entonces, la esperanza de x, que es la sumatoria de todos esos y,
es lo mismo que tomar la sumatoria de, o sea, esto es reescribir esta sumatoria con sumatoria. Yo sé que estos son, o sea, son experimentos independientes, digamos en el caso, por ejemplo, del ejemplo de la reserva de la aerolínea. Entonces yo puedo pasar esta esperanza a través de la sumatoria, me queda la esperanza de J. Yo sé que la esperanza de J es tita, entonces es una sumatoria de tita y la sumatoria de una constante n veces es n veces esa constante. ¿Se dan cuenta cómo está todo conectado? ¿Ok? A no olvidarse nada. En el momento que se olvidaron cualquier cosa, ahí se van en picada. Está todo encadenado. Todo. Sí. ¿Esas son las únicas distribuciones que vamos a ver? ¿O? No, vamos a ver más. De hecho, eso es lo que vamos a ver aquí. Estas son las básicas porque son más fáciles de manejar con estos conceptos. Pero vamos a ver muchas más que son las que realmente la gente usa. ¿Ok? Pero ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, tenemos una variable continua, la medida, y después tenemos, por ejemplo, la otra, que yo le digo, la de tendencia central, que es la mediana. A la gente muchas veces le gusta más la mediana. Tenemos una continua, por ejemplo, la mediana es el valor que deja la mitad del área de la función de distribución, ¿okay? De probabilidad. Entonces, a la izquierda tengo el 50% típicamente y a la otra tengo el otro 50%. ¿Okay? Entonces, si hay una variable aleatoria discreta, tengo un número impar de valores, la mediana es el valor que está en el medio de esos dos valores. En una discreta, entonces tengo un número par, eso es más fácil, entonces es lo que me queda en el medio. La mediana, que se denota con esta notación, no lo vamos a usar mucho en esta clase, pero es como para que lo tengan presente. Y el valor esperado con E. Típicamente no son lo mismo, típicamente son lo mismo, excepto en casos muy peculiares. ¿Ok? Ninguna medida, o sea, la mediana no tiene sus pros y sus contras, y la esperanza tiene sus pros y sus contras, que ya lo hemos visto. Típicamente la econometría se centra más en el valor esperado que en la mediana, como para que lo sepan, y hay una parte, digamos, de hecho, pero hay unos métodos econométricos que son usando la mediana, que se llama regresión por quintiles, ¿ok? No lo vamos a ver en esta clase, porque para que lo tengan presente, que hay cierta rama de econometría que eso sí les importa, porque lo que tratan de estudiar son los efectos de una variable en la otra, según en qué parte de X yo estoy ubicado, en qué quintil, ¿ok? Entonces, hay una rama que se dedica a eso. ¿Ok? Esto es básicamente solamente si la función de distribución de probabilidad es simétrica. ¿Ok? Si es simétrica, significa que si sea del lado que yo esté parado, es lo mismo. ¿Ok? Básicamente que es bonita. Que la función de distribución sea bonita. Solo en ese caso voy a tener que la mediana y la esperanza son exactamente iguales. Pero eso es raro. Típicamente las distribuciones son diferentes. Entonces, la otra que nos va a importar un montón es la varianza. ¿Ok? Eso lo que nos va a indicar la varianza es qué tan gorda o qué tan flaca es la función de distribución de probabilidad. Eso es lo que nos importa. Entonces, las otras dos medidas tratan de ver qué más o menos al centro estoy parado. Si estoy para acá. Y esto nos va a decir qué tan gordo, qué tan gorda, qué tan flaca es la distribución. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esto se define como la varianza, está definido como la esperanza de X menos su propia esperanza, eso lo estoy denotando como para compactar, eso elevado al cuadrado. Como esta notación a veces medio enredada, la gente lo denota con esta notación, ¿ok? Sigma cuadrado de X. Cuando es obvio del contexto de cuál la variable aleatoria se está hablando, la gente le pone sigma cuadrado directamente, ¿ok? Entonces, todas estas notaciones son válidas, ¿ok? Son la misma cosa. Entonces tengan un poco de cuidado, digamos, a la hora de leer las notaciones. Tiene un montón de propiedades, es mayor o igual a 0 siempre. Esto, dado la definición, yo lo puedo distribuir un poquitito y reescribirlo de esta forma. A la gente a veces les gusta reescribirlo de esta forma. Esta expresión muchas veces nos va a servir para ciertas demostraciones. La varianza de 0, la varianza de X es 0, sí y solo si existe, ¿sí? Por los que no ubiquen esta notación, espero que la tengan clara, esto significa existe, una constante C tal que, eso también es de matemática, eso significa tal que, la probabilidad de que X sea igual a C es 1 y la esperanza de X es igual a C. O sea, básicamente que es 0, que es igual a que la probabilidad de que tome algún valor determinado sea siempre una certidumbre. Básicamente que no tenga una variable aleatoria, sino una constante, seguramente. ¿Okay? Eso es básicamente lo que está escrito ahí en una forma un poco más complicada, pero es básicamente eso. Que siempre toma un valor constante. O sea, básicamente esto es
Sí, solo si la variable aleatoria no es una variable aleatoria, sino que es una constante, básicamente. Dado dos constantes, y eso lo vamos a usar mucho, la varianza de ax más b, dado que esto es una constante, eso desaparece, esto es una función lineal, eso va a ser igual a al cuadrado por varianza de x. ¿Ok? Se puede demostrar, si quieren ver la demostración, se puede hacer. Esto implica que si se suma una constante a una variable aleatoria, eso no tiene efecto sobre la varianza, pero si se multiplica esa variable aleatoria, voy a tener un aumento en la varianza. ¿Ok? Desviación estándar. Vamos a muchísimo desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de esa varianza, la raíz positiva. Porque ustedes saben de matemática que ustedes pueden sacar una raíz, sacar más, menos. Acá no nos importa el más, menos, sino que vamos a hablar del más y ya. Eso es lo que nos va a importar. Para cualquier constante, obviamente, la desviación estándar es 0 y cualquiera de las dos constantes, ya acá estamos hablando de valor constante y en vez de hablar de cuadrado, ya estamos hablando del valor absoluto. ¿Okay? Porque es la raíz de un cuadrado. La raíz de un cuadrado es el valor absoluto de una variable. ¿Se acuerdan de cálculo y todo eso? Bueno, hay que repasar. Si A es mayor a 0, la desviación estándar de A por esa variable aleatoria es A por la desviación estándar. Hay una cosa que también vamos a usar en la clase, que es estandarizar una variable aleatoria. Estandarizarse básicamente es restar la media y dividirla en la desviación estándar. Es tomar la variable aleatoria, realizarle su esperanza y dividirlo en la desviación estándar. Eso se usa mucho, se usa más de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque básicamente tiene muy buenas propiedades. La esperanza de esto se vuelve 0 y la varianza de esto se vuelve 1. Y se puede demostrar, no es muy difícil de ver. ¿Okay? Estuvo utilizando propiedades de esperanza y de varianza. Esta transformación se utiliza, por ejemplo, para facilitar interpretación de algunas estimaciones. Por ejemplo, entonces se usa mucho cuando se hace estudios de economía de la educación. ¿Por qué? Porque básicamente en los diferentes sistemas educativos la gente mide el desempeño de los estudiantes de diferentes formas. Entonces es un enredo, si en un lugar, por ejemplo, miden el rendimiento de 1 a 10, en otro de 1 a 5, en otro de 0 a 4, en otro de 0 a 700, ustedes no saben, digamos, a priori. Entonces lo que hace mucha gente es tomar todos esos desempeños y los estandarizan. Entonces lo que tratan de decir es, bueno, ¿cuánto, por ejemplo, una clase o un curso mejora el rendimiento de la gente respecto del estudiante promedio? ¿Ok? Entonces se mide el número de desviaciones estándar. O qué tan abajo, o sea, si pues el curso fue malo, o sea, si qué tan por abajo de la media la gente quedó. Entonces mide el número de desviaciones estándar. Entonces no hay que subestimar este tipo de herramientas. ¿Okay? Son bien útiles. Tenemos la difusión de distribución conjunta de dos variables, y esa es la que más nos va a importar en la clase, es que vamos a estudiar qué medidas se utilizan para estudiar la relación entre dos variables. La que ustedes ya deberían haber visto 1.000.000 de veces es la famosa covarianza. ¿Ok? La famosa covarianza. Entonces, dado dos esperanzas, lo vamos a poner muy X, muy Y. Entonces, la covarianza entre esas dos variables se define como la esperanza del producto de estas dos cosas. ¿Ok? Eso ya lo deberían haber visto. Esa es una medida de asociación, si se quiere ver, entre las dos variables. Mide la dependencia lineal, esto va a ser importante, lineal entre dos variables aleatorias. ¿Por qué hago resalto ahí con negrita y demás? Porque puede ser que dos variables sí se relacionen, pero la relación sea no lineal. ¿Ok? Y lo vamos a estudiar también. ¿Ok? Porque puede ser que sea no lineal. ¿Ok? Sí, obviamente, si esto es positivo, se dice que la relación es positiva, y entonces se dice que en promedio, cuando X está sobre su media, entonces Y también está sobre su media. Eso es lo que nos está diciendo. Si es negativo, se dice que la relación entre las variables aleatorias es negativa, y significa que cuando X está sobre su media, Y está por debajo de su media. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo más o menos esta expresión que está acá. Propiedades, eso lo vamos a usar mucho. Entonces, simplemente utilizando esta expresión, redistribuimos un poquitito, se puede demostrar que esto es cierto y que también esto es cierto. O sea, si quieren ver la demostración, alguna vez nos ponemos, pero esto es un repaso. Ya lo deberían haber visto en los otros cursos. Si la esperanza de esto es 0 y la esperanza de esto es 0, que en algunos casos da, la covarianza entre estas dos cosas, dada esta expresión, esto es 0, entonces esto se vuelve esto. Es más fácil. ¿Ok? Pero solamente si la esperanza es 0. Podría ser que no.
Si son independientes, entonces esto es 0. Entonces esto es 0. Pero fíjense, dice entonces, va para aquel lado. No va para este lado. ¿Ok? Puede ser que dé 0, pero eso no significa que sean independientes. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Muy bien? Bueno. Covarianza 0 no implica que sean independientes. ¿Ok? No implica. Va para un lado, no para el otro. Para cualquiera constantes que definamos de esta forma, entonces la covarianza de una combinación lineal versus la otra combinación lineal es el producto de estas dos cosas, porque básicamente este B1 y B2 se desaparecen. Y se puede demostrar también. Esto implica que la covarianza es sensible a cambiar las unidades de medida. ¿Okay? Si cambiamos la unidad de medida, ahí vamos a tener tenemos que tener un poquito de cuidado porque va a cambiar la covarianza que estamos calculando. Hay una cosa que a veces vamos a usar que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que es que la covarianza entre X y Y es menor o igual a la desviación estándar de X multiplicado por la desviación estándar de Y. ¿Ok? Eso como para que no hagan elegantemente, no, entonces eso es igual al producto de desviación estándar. No, es menor a esas dos cosas. Y en algunos casos se usa. Otro coeficiente que ya deberían estar familiarizados, el coeficiente de correlación, que no se ve afectado por las unidades de medida. Por eso a la gente le gusta mucho más el coeficiente de correlación. O sea, básicamente es tomar la covarianza, esa que acabamos de definir, y dividirlo en las desviaciones estándar de X y de Y. ¿Okay? Eso es lo que a la gente realmente le gusta más que la covarianza. ¿Okay? Hablan de coeficiente de correlación. ¿Por qué? Porque tiene bonitas propiedades. La covarianza y la correlación siempre tienen el mismo signo. Entonces, si uno tiene una asociación positiva, el otro también tiene que indicar una asociación positiva. Si es independiente, también la correlación es 0. ¿Ok? Entonces, a veces yo en la clase les voy a hablar de correlación o de covarianza. Y va a ser lo mismo. Porque en realidad, en ambos casos, si uno es 0, el otro es 0. Si uno es positivo, el otro es positivo. Pero no son exactamente lo mismo. ¿Ok? Hay que tener un poquito de cuidado, dada esta definición que yo estoy escribiendo acá. ¿Ok? Y volvemos, si la correlación es 0, eso no implica que sean independientes. Lo que más le gusta a la gente, que está entre -1 y 1. Eso es lo que a la gente sí le gusta. ¿Ok? Le gusta que más o menos no toma unos valores muy locos, sino que está entre 0 y 1. Entonces uno sabe que hay una relación positiva y muy fuerte si está cercano a 1, y negativa y muy fuerte si está cercano a -1. ¿Ok? Por eso a la gente le gusta mucho. Si es 0, se dice que X y Y no están correlacionadas. No está hablando de independencia, se dice que no hay correlación. Pero no es independencia. No es lo mismo. A no confundir los dos conceptos. Lo vimos en la primera clase. Correlación no es causalidad y viceversa. ¿Okay? Si es 1, se dice que hay una relación lineal positiva perfecta entre ambas variables. Perfecta. Y si es -1, se dice que hay una relación lineal negativa perfecta entre X y Y. ¿Okay? O sea, es perfecto. ¿Okay? Entonces, dado hay algunas propiedades más, no tan importantes. O sea, básicamente, si hacemos una combinación lineal, digamos, de esas dos variables, y esto es mayor a 0, entonces puedo hacer la correlación entre estas combinaciones y tengo la correlación igual. O sea, no pasa nada. Diferente es si me pongo a jugar con estas cosas y esto da negativo, entonces ahí ya va a ser menos la correlación. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. ¿Okay? O sea, me está diciendo que básicamente que si yo lo voy a multiplicar es menos y menos para que me dé más, o más y más para que me dé más, pero si me pongo a poner uno por menos, otro por menos, estoy cambiando el signo de la correlación. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Tenemos dos variables constantes. Esto también va a ser muy importante. Es la combinación lineal de dos variables aleatorias. Y fíjense que acá sí aparece este muchacho, que es 2AB de covarianza entre X y Y. ¿Okay? Eso es dos variables arbitrarias. Y esto es propiedades de varianzas. Entonces, en la varianza me va a aparecer la covarianza. Ahora, si no están correlacionados, ahí sí. Si son dos variables que no tienen correlación, entonces ahí sí no aparece la covarianza. Pero eso tiene que decirlo en algún lado. ¿Ok? Si no, ahí se meten en problemas. Y el otro gran error que la gente comete es que la suma no es lo mismo que cuando ustedes lo restan. Cuando ustedes también lo restan, da más y más. ¿Ok? No menos. No menos.
Si lo piensan en 2 segundos tiene sentido, ¿no? Porque tú tienes que acordarse que la varianza de cualquiera variables aleatorias tiene que dar positivo. Si ustedes le meten menos acá, hay una probabilidad de que esa varianza dé valores negativos, y eso no puede ser. ¿Okay? Tiene que ser sí o sí más. ¿Okay? Entonces, tenemos un conjunto de variables aleatorias, por ejemplo, no correlacionadas. Entonces, esto implica que las covarianzas sean 0 siempre, para todos pares de variables aleatorias que estoy tomando. Entonces, puedo tomar todo eso no correlacionado de a pares, ¿ok? Y puedo escribir esta expresión. Así. Pero solamente si todas las variables aleatorias son independientes la una de la otra. Si no, me toca hacer toda una cadena de covarianzas. Solamente en este caso que ninguna de las variables tengan conexión con las otras variables. Si no, esto no es cierto. Entonces puedes escribir esto, que pasa la varianza a través de la sumatoria, pero esto elevando cada una de estas constantes al cuadrado. ¿Ok? Pero solamente si las variables no están correlacionadas entre ellas. ¿Ok? O son independientes. O no hay correlación. ¿Okay? Si no, esto no es cierto. Y si es 1, que es lo que vamos a usar algunas veces, podemos escribir esta expresioncita. Que pasa a través de la sumatoria, porque el 1 al cuadrado es 1. O sea, no es porque sí. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Está todo conectado. Entonces les queda esta expresión. Pasa a través de la sumatoria, pero solamente bajo todos estos supuestos. Lo que vamos a usar en la clase mucho van a ser las esperanzas condicionales. El análisis más simple es ver cómo Y afecta a X afecta a Y. Entonces, Y se denomina variable explicada y X es la variable explicativa. ¿Ok? Cuando ustedes están queriendo hacer eso. Queremos estudiar, por ejemplo, entonces la distribución condicional de Y en X. Eso es lo que más nos preocupa. Obviamente, un número no es suficiente para evaluar la relación condicional de Y en X, porque vamos a tener solamente un valor de X, o sea, lo que necesitamos es muchos valores. Lo que podemos estudiar entonces es la esperanza condicional de Y en X, también llamado media condicional. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Esta esperanza condicional la vamos a denotar con esta notación. Esta notación. Esto es lo que vamos a estudiar cuando veamos, por ejemplo, regresión simple. Tenemos que ver regresión múltiple. O sea, eso es principalmente lo que vamos a ver a lo largo de clases. Regresión simple y múltiple. ¿Qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, propiedades de la esperanza condicional que van a ser súper útiles. Si z es una función de una distribución de una variable aleatoria x, donde x es una función cualquiera, entonces la esperanza de z condicional en x igual a esa función arbitraria. O sea, fíjense que acá es importante porque es función cualquiera. O sea, pasa a través de cualquier función. O sea, no es como la esperanza simple. La esperanza simple es una cosa, la esperanza condicional es otra. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Entonces, dada con dos constantes a y b, y tengo dos funciones arbitrarias, cualquiera, y dada una variable aleatoria y, entonces podemos escribir esta expresión. ¿Ok? Entonces podemos escribir acá esperanza y ha pasado a través de todas las funciones. Y dado que esto es como condicional en x, es como si x fuese una constante. No es exacto, pero es muy parecido. ¿Okay? Si x y son independientes, entonces esto es igual a esto. Pero solo si es independiente. O sea, básicamente que yo puedo hablar solo de y sin importarme x. O sea, x no da igual. Lo tiro. ¿Okay? Pues no sirve. Pues son independientes. Si U y X, eso lo vamos a usar en algunos casos, son independientes, entonces la esperanza de U es 0, entonces la esperanza de U condicional en X es 0. ¿Okay? Eso va a ser bien importante más adelante. Y hay una cosa que no vamos a entrar en mucho detalle, lo voy a mencionar nada más acá, pero es para que lo tengan presente para cursos más avanzados. Hay una cosa que se llama ley de expectativas iteradas. No lo menciona, yo lo menciono solamente esta vez acá, que es que la esperanza no condicional de la esperanza condicional, eso es igual a la esperanza no condicional. ¿Okay? Esta propiedad se usa mucho. ¿Okay? Esta propiedad se usa mucho para muchas cosas econométricas más avanzadas. Yo lo voy a mencionar nada más acá. Mencionar. Para que lo tengan presente, pero no vamos a entrar en detalle. Y eso tiene un montón de consecuencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos hablar de la esperanza condicional de Y, lo podemos abrir así, para hablar de la esperanza condicional de Y, condicional en X y en alguna otra variable Z. ¿Okay? Eso como para que lo tengan en cuenta. Si esto es cierto, entonces esto es cierto. ¿Ok? Que lo acabamos de ver.
Entonces, mucha gente, de hecho, toda la función de X no va a estar correlacionada con Y, y a la gente sí le importa eso. Le importa saber que, entonces, si esto es 0, eso no implica que esto sea 0, pero si esto es 0, entonces todo esto es cierto. Y a eso esto a la gente sí le importa. O sea, si esto es cierto, entonces esto no necesariamente es cierto. Pero si, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, pero con esto está bien. No vamos a meter en más detalles. Y obviamente esto es más sofisticado. Esto en algunos casos lo vamos a usar, no creo que mucho. Vamos a utilizar esta propiedad. En algunas pruebas de varianza, la gente utiliza esta propiedad. No creo que la vayamos a usar mucho, pero la voy a mencionar nada más acá. Que todas estas cosas son ciertas con esta función de distribución acá, y esto elevado al cuadrado. ¿Okay? Y esto está condicionado en X, y esto es lo mismo que no condicionarlo en X. ¿Okay? ¿Cuáles son las variables, las funciones de distribución que sí vamos a usar? Ya deberían estar familiarizados con esta señora, que es la distribución normal y las que están conectadas con la distribución normal. ¿Okay? La normal es la que ustedes más bien, seguramente, porque tiene un montón de propiedades muy buenas. La función de distribución X tiene una distribución normal. La normal, la expresión, obviamente es todas estas cosas, digamos. No es que vayamos a eso mucho. Seguramente, para que lo tengan presente, esto en una de esas lo usen un poquitito cuando vean modelos Probit. No vamos a llegar a ver modelos Probit en esta clase porque no hay tiempo. Tiene que ver mucho con esta función de distribución normal y en una de esas uno tiene que jugar con esta función. Entonces, lo importante que se tienen que acordar es que mu, que está dentro de esta expresión aquí, ¿okay? Es la esperanza, y la varianza es el sigma, bueno, esta es la división estándar y esta es la varianza. ¿Okay? Esa es las propiedades de esa función. Si es que tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma, eso se denota con esta expresión sí la vamos a usar mucho. X se distribuye como normal con media mu, sigma cuadrado. ¿Okay? Como la normal es una distribución simétrica, entonces mu también es igual a la mediana. Por eso a la gente también le gusta mucho. La distribución normal también se llama gaussiana, por las dudas. ¿Okay? Hay una mala costumbre, especialmente, no sé si en micro y en macro, pero en econometría pasa mucho, que la gente le está llamando de diferente forma a lo mismo. Hablar de una distribución gaussiana o normal es la misma cosa. ¿Por qué le llaman gaussiana? Porque eso tiene que ver con Gauss, que fue el que pensó esta distribución. Pero para mí sería más fácil o llamarle, todo el mundo le llama gaussiana o todo el mundo le llama normal, digamos, pero ponerle los mismos nombres, diferentes nombres, la misma cosa me parece una red. Bueno, esto sí lo vamos a usar mucho, transformar una variable aleatoria con log. Se dice una distribución, si X es una variable aleatoria positiva, entonces tomar el log de esa variable positiva tiene una distribución normal, eso es súper útil. Se dice que X tiene una función log normal. Entonces, forma general de una función de distribución normal, esto es una variable aleatoria normal con esa forma, ¿ok? Entonces es muy bonita. Y tiene un montón de propiedades muy buenas, ¿ok? En caso especial de una distribución normal, volvemos al tema de la estandarización, que tiene medio y varianza 1, ¿ok? Entonces se dice que eso es una normal estándar. Una normal estándar. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que se hacen con una distribución normal estándar. La normal estándar se denota típicamente, en muchos casos se va a denotar con este símbolo, ¿ok? Z, y está dada por esta expresión, ¿ok? Es básicamente tomar esa función que vivimos recién y ponerle 1, 0 y 1, ¿ok? Entonces la gente, no hay que confundir, digamos, cuando no tenga 0 y 1, ¿ok? Una distribución normal estándar acumulada se denota con esta otra notación, ¿ok? Y se obtiene acumulando el área acumulada bajo esta distribución. O sea, básicamente esto se distribuye como esto y esto es esto, por definición, ¿ok? Distribución normal acumulada. Y tiene la forma que ya hemos visto recién, solamente que esta es para la normal. Esta es para la normal, no es muy complicado. Tiene un montón de propiedades muy bonitas, que esto es la función de distribución acumulada, esto no tiene mucho misterio. Esto es porque es simétrica, ¿ok? Esto es, ¿cómo se llama? Por definición de distribución normal acumulada. Para cualquier C, esto es cierto también. Esto ya es con valor absoluto y esto es porque es simétrico, entonces el valor absoluto de C. Y entonces esto es mayor, esto es por las propiedades anteriores. Y esto es 2 veces esto por tema de la simetría y esto es por definición. ¿Okay?
Si esto se distribuye, si esto, ok, entonces, tiene una media mu y un sigma cuadrado, pero yo estandarizo la variable aleatoria, entonces la variable aleatoria estandarizada va a tener una distribución normal 0,1, eso que también gusta, ok. Puedo normalizar una variable y utilizar la normal estándar, ok. Y también puedo hacer una combinación lineal de una variable distribuida de forma normal y hablar de una normal distribuido en función de esa distribución, de esa combinación lineal que yo acabo de plantear. ¿Okay? Esas son más propiedades bonitas que hacen a la distribución normal. Si distribuyen entonces de forma conjuntamente normal, se habla de independencia si, solo si, la covarianza es 0. Pero esto es solamente si están distribuidos conjuntamente normal. Si no, no es cierto. No es cierto. ¿Ok? Si no, esto no es cierto. Si están distribuidos de cualquier otro, con otra forma de distribución, eso no es cierto. Y es raro que esto pase. Muy raro. Muy raro. En la realidad. Entonces, cualquier combinación lineal de variables I y D, se dice, idéntica, independientemente distribuidas, tiene una distribución normal. Eso sí lo vamos a usar en la teoría. ¿Okay? Entonces, y tenemos que el promedio de las I y D, o sea, recuerden que cuando yo hable de I y D, no me pregunten qué es I y D, es idéntica e independientemente distribuida. Significa que tengo un conjunto de variables que tienen exactamente la misma distribución y no dependen la una de la otra. Eso significa I y D. Idéntica e independientemente distribuidas. I y D. Y el promedio de variables aleatorias I y D distribuidas de forma normal tiene una distribución normal. ¿Eso qué significa? Que básicamente yo puedo tomar estas I y D, Y variables, distribuidas I y D, y puedo decir que, por ejemplo, el promedio de esas variables aleatorias se distribuye en forma normal con media mu y sigma cuadrado dividido en n. Eso sí es útil. Eso es súper útil. Esto sí lo vamos a usar mucho, ¿okay? Para que lo tengan presente. Hay otra que vamos a usar a veces, no súper seguido, pero lo vamos a usar a veces, el h cuadrado. El h cuadrado básicamente es tomar un conjunto de variables I y D distribuidas en forma normal y podemos definir una nueva variable aleatoria tomando los cuadrados de esas variables aleatorias distribuidas en forma normal. O sea, es básicamente sumar cada una de estas de 1 hasta n y elevándolas al cuadrado. ¿Y para qué queremos hacer eso? Para obtener una nueva distribución de esta variable, no de las variables normales, sino de la combinación de la suma de los cuadrados de esas variables normales, y eso tengo una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. ¿Okay? Esta distribución se utiliza mucho para hacer pruebas de hipótesis, que es lo que vamos a ver al último en este repaso. Entonces, la esperanza, esto no es tan importante, la esperanza y la varianza. Si quieren sacarlo, lo pueden sacar, digamos, como en ejercicio. Y tenemos los grados de libertad de la distribución de la chi cuadrado, igual los términos de la suma. Digamos. Los grados de libertad. Y chi cuadrado va a ser siempre positivo, medio obvio por la fórmula, pero hay que tenerlo presente. Y no es simétrica. Básicamente, la chi cuadrado se distribuye así. Esto es con 2, esto es con 4 grados de libertad. O sea, cuántas variables tienen en la sumatoria. Esto es con 4 y esto es con 8. ¿Okay? Y obviamente va a ser siempre positivo. La distribución T, también es la que vamos a usar muchísimo, mucho más todavía que la chi cuadrado. Sea z una variable con distribución normal y x una variable aleatoria con distribución chi cuadrado, por eso hablé primero de la chi cuadrado. Si z, suponiendo que z y x son independientes, entonces puedo hablar de otra variable aleatoria, que es z dividido en la raíz de x dividido en n. ¿Okay? Esta variable t, o sea, se dice que tiene una distribución t con n grados de libertad, que es el número que está aquí. Eso es una distribución t. La esperanza de esa distribución t es 0 y la varianza es n dividido en n menos 2. La función de distribución de probabilidad tiene una forma similar a normal, aunque con las colas un poquitito más gordas. ¿Ok? A medida que los grados de libertad se vuelven grandes, la distribución t tiende a la distribución normal, estándar. ¿Ok? Pero típicamente la gente tiende a usar mucho más la normal que la t, por eso es básicamente porque en muchos casos tenemos un n muy grande, una muestra especialmente grande, entonces se termina usando la normal para hacer pruebas de hipótesis. Básicamente este es la distribución t, entonces esto es con grado 1, entonces tienen las colas un poquito más gorditas. A medida que voy subiendo los grados de libertad, las colas se van aplanando cada vez más y esto va tendiendo hacia la distribución normal. ¿Okay?
y se ve muy parecido a la normal. Hay otra que vamos a usar mucho, que es la distribución F, que es tomar estas dos variables aleatorias o más, pero esto es lo principal que vamos a usar. Esto se distribuye como phi cuadrado y esta también se distribuye como phi cuadrado con K1 grados de libertad y con K2 grados de libertad. Suponiendo que las dos son independientes, entonces puedo definir una nueva función de una nueva variable aleatoria, combinando variables aleatorias, x1 dividido en k1 y x2 dividido en k2. Eso se dice que esto se distribuye con esta variable f, se distribuye con una distribución f con k1, k2 grados de libertad. ¿Okay? Esa es la distribución f. Entonces, eso es lo grado del numerador, del denominador, y esta es la forma que va a tener. ¿Okay? Va a ser siempre positiva, y obviamente va a depender de dos números, lo que está en el numerador y lo que está en el denominador, 2,8, 6,8, 6,20 y así. Y tanto la phi cuadrado como la f no tienden a nada, para que quede claro. ¿Okay? A diferencia de la t. ¿Okay? Bien, entonces hasta ahí es las distribuciones que yo quiero que ustedes tengan presentes. Esto es lo máximo de probabilidad que yo necesito que tengan presente. Hay más, obviamente, como en toda disciplina, hay mucho más. Pero ¿para qué? A ver si se acuerdan. ¿Por qué queremos ver probabilidad? ¿Cuál es el uso principal de saber todo esto de probabilidad y todas estas distribuciones? ¿Qué es lo que más lo vamos a usar? Lo acabo de mencionar, pero para que lo tengan presente. Prueba de hipótesis. ¿Qué eso se llama? La disciplina entera. Estadística inferencial. ¿Ok? Estadística inferencial. Está bien hablar de prueba de hipótesis, pero toda la disciplina se llama estadística inferencial. Entonces veamos rápidamente, porque esto sí es súper cortito, que es el tema de ver un poquitito. De hecho, creo que es corto, esto como, bueno, no tan corto, 30 diapositivas, pero no es tan largo. Podría hacerlo eterno esto. Obviamente un poquito de estadística inferencial, pero muy básico, ¿ok? Y vamos a volver a esto a lo largo de todo el semestre, entonces no se mareen. Entonces siempre recuerden esto, lo vimos en las primeras clases. El tema de este concepto de población, parámetro, muestra aleatorio, bueno, todo eso forma parte de lo que es estadística inferencial, ¿ok? Y para construir sobre estadística inferencial necesitamos repasar probabilidad. Entonces hay una cosa que se llama inferencia estadística, que lo que queremos es aprender algo de una población, ¿ok? Lo que sea como uno define población, estamos hablando en el término estadístico. Población pueden ser individuos, firmas, ciudades, países, cualquier cosa. Dados ciertos datos que tenemos de una muestra, porque es el problema básico que hemos hablado las clases pasadas. Tener datos de la población es, en términos prácticos, imposible o muy difícil. ¿Okay? Entonces nos tenemos que basar en una muestra. Entonces toda la estadística inferencial está cómo pasamos de una muestra a obtener conclusiones de una población. Es el propósito, ¿okay? De toda la inferencia. Entonces, por ejemplo, pueden ser individuos de hogares de Colombia, por ejemplo, la población que nos interesa. Entonces, la muestra es la gran encuesta integral de hogares. ¿Okay? O sea, obviamente nos puede interesar otra población, no está mal, pero la gran encuesta apunta a esa población. ¿Okay? Si a uno le interesa otra población, uno tiene una de esas que saca otra muestra. Entonces, ¿qué es muestreo? ¿Qué es muestrear algo? Eso es importante. Entonces, si Y es una variable aleatoria, es lo que acabamos de ver, que representa a una población, esto porque es mayúscula, entonces representa una población con una función de densidad de probabilidad que denotamos con f, y, tita. ¿Ok? Esa es de una población. Tita es un parámetro que va a ser de nuestro interés. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Ok? Recuerden que queremos aprender algo de la población, pero esta es población, ¿no? Entonces, es un parámetro único que depende de la función de distribución de probabilidad. ¿Okay? Se supone que se conoce esa función de distribución de probabilidad, en teoría, con excepción de tita, y queremos tratar de descubrir tita. Eso es lo que nos preocupa. ¿Okay? La idea es de una muestra aleatoria, queremos aprender algo de ese parámetro. Queremos tratar de esto que es lo poblacional, ¿ok? Tratar de aprender algo de una muestra que tenemos a mano. O sea, lo que tenemos siempre son datos de una muestra, pero no de la población. Es el problema. ¿Qué es una muestra aleatoria? Muestra aleatoria es tomar un conjunto de
de valores, que toma una variable, tomen lo que ustedes quieran, digamos, puede ser ingreso, puede ser edad, puede ser años de educación, la variable que a ustedes se les ocurra en la cabeza, que ustedes muestren de la gente. Entonces van a tener personas a las cuales ustedes les preguntan esto, y la idea es que eso en general tiene que ser hecho de forma independiente, por eso la gran encuesta integrada es un buen ejemplo. Entonces, todo eso tiene que tener alguna función de distribución en común, ¿ok? Entonces se dice que esos datos que hemos recabado son una muestra aleatoria de esa función de distribución de la que yo quiero aprender. Entonces, de nuevo, piensen de lo que sea. Puede ser ingreso, puede ser edad, puede ser educación, cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, si hay aleatorio, entonces podemos hablar de una función de distribución y se dice que cada una de esas variables es ID. ¿Okay? Idéntica, independientemente distribuida. ¿Okay? El ingreso es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sí puedo suponer, especialmente si lo hace un organismo estadístico, que el ingreso de una persona X en la muestra, cuando yo voy a mostrar los hogares, no depende del ingreso de la otro hogar. O sea, porque lo estoy haciendo de forma independiente. Entonces ahí sí vale el tema del ejemplo de muestra aleatoria. Que solo se desconoce, o sea, tita es a los efectos de la sencillez en este escenario. ¿Okay? Vamos a estar interesados en más de un parámetro poblacional, pero en este caso vamos a hacer para el ejemplo, vamos a suponer que solamente desconocemos tita. Por ejemplo, en muchos casos se supone que esto es una muestra aleatoria y tiene una media y una varianza. ¿Okay? Bueno, y ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero a mí lo que me interesa, por ejemplo, del ingreso, no es solamente el ingreso promedio, me interesa también la varianza. ¿Y por qué no puede interesar la varianza en un conjunto de ingresos? Sobre temas de desigualdad. ¿Okay? Esa es la clásica. Pero no está mal, nos vamos a concentrar en este punto solamente en la media, a los efectos de la sencillez, pero no significa que a uno le puede interesar otras cosas de la distribución que pueden ser interesantes. ¿Okay? Solamente estamos suponiendo que estamos caracterizando uno. ¿Okay? Vamos a tomar lo que se llama muestra finita, de las propiedades de muestra finita, de un estimador. Se estudia la propiedad de estimadores para un dado tamaño de muestra, grande o pequeño, pero es un tamaño de muestra. Cuando hay una cosa que no vamos a tocar en esta clase, que podemos pasar de muestra pequeña a muestra grande o lo que se llaman propiedades asintóticas de los estimadores. Eso cuando hay n tiende a infinito. ¿Ok? Eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver, porque no hay tiempo. Eso lo dejo para el curso de econometría 2, ¿ok? O más avanzados. En este vamos a usar principalmente muestra finita. Muestra finita. ¿Okay? Vamos a asumir que tenemos una sola muestra y que tiene un solo tamaño. Entonces vamos a tomar un estimador, por ejemplo, que está basado en una muestra aleatoria, obtener la distribución proporcional que depende de algún parámetro tita y queremos buscar un estimador, esa es la clave, queremos buscar un estimador de tita. ¿Cómo nos aproximamos a tita? Una regla que da un posible resultado a la muestra de un valor tita. ¿Okay? Por ejemplo, el ejemplo clasiquísimo es la media. La media. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que uno piensa en todas estas cosas es que tanto la media muestral se acerca a la media poblacional. ¿Okay? Entonces, es el salto que están haciendo. ¿Okay? Cómo se aproximan de una cosa a la otra. Suponiendo que la media poblacional es mu, ¿ok? El estimador usual es la media muestral, lo que típicamente uno toma, eso es lo clásico, suma de 1 hasta n y divide en n. No hay mucha más cosa. Chao, eso es todo. Entonces estamos viendo, o sea, entonces se puede ver perfectamente, y esa es la clásica, ve a la media muestral como un estimador del parámetro poblacional. La pregunta que uno se hace es qué tanto se acerca esta media muestral a la media poblacional. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Para cualquier muestra, la media muestral se calcula de la misma forma. De la misma forma. Entonces, si tenemos una muestra específica, ya fíjense, las y se volvieron minúsculas, entonces tenemos una media muestral específica, que es esta. ¿Ok? Esto es específico, para una muestra en especial. Veamos rápidamente esto en Stata, estas son simulaciones, eso lo voy a usar mucho a lo largo de la clase para que lo vean rápido. Muy sencillo.
Esta es una simulación súper fácil. Y de hecho lo voy a hacer paso a paso para que entiendan qué estoy haciendo. Si no, no se va a entender nada. Y yo sí les puedo poner un examen qué está haciendo ese código, ¿no? Como para que no me digan nada. Yo lo puedo poner y bueno, explíquenme qué hace el código. Si no entienden que saben el código, porque no, mucha atención no están prestando. ¿Okay? Entonces, ¿acá qué estoy haciendo? ¿Generar qué? 1000 observaciones. A ver, ¿ven? ¿Qué hace esto? Nivel normal con media 5 y creo que esto es varianza. No sé si esto es varianza o división estándar, las dos. ¿Okay? ¿Qué estoy haciendo acá? No, sumar no. Resumiendo. Eso, ¿ves que van aprendiendo? ¿Ves que no es tan difícil esta tata? ¿Qué estoy haciendo acá? Guardar la base, toda la base. Digamos. O sea, sí, está bien, en este caso va a ser solamente la variable, pero estoy guardando la base, acá, toda la base. ¿Qué estoy haciendo acá? Esta sí no se la sabe, esta sí no se la usaba. Algo así. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Vamos por parte. Entonces, vamos hasta acá. Entonces sí, efectivamente, lo que decían recién, generé 1000 observaciones. Creo que está acá, observaciones 1000, lo dice acá, resumen de la base. Entonces se ha fijado de 0 a 1000 y le he dicho yo, mire, genéreme una variable con distribución normal, con media 5, y deviación estándar 10. Esto es deviación estándar, no varianza. Siempre tengo esa confusión si cuál de las dos. Y fíjense, eso está simulado, lo simula la computadora. De hecho, yo le puedo decir, a los efectos del ejemplo, y más o menos, se parece a una normal. Con media 5 y deviación estándar 10, ¿no? ¿Okay? Esto es un histograma. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Yo puedo suponer, es el ejercicio que estoy haciendo, que esta es la población. Esta es la variable aleatoria que es parte de una población. ¿Okay? Y lo que yo puedo querer perfectamente es, bueno, quiero ver si yo hago una muestra, tomo una muestra, por eso el sample, la comando sample, en ese sentido por eso se llama sample. Vaya a muestrear de acá. ¿Okay? Y yo quiero ver de esa muestra qué tanto me aproximo a esto que es una población. Todo simulado, ¿no? Todo simulado. Pero es bonito hacerlo así, ¿por qué? Porque yo sé exactamente cuál es la población. Entonces yo puedo generar todo un conjunto de datos muy bonitos y ver cómo los estimadores econométricos, digamos, o en este caso la media muestral nada más, se aproximan a esa población que yo estoy diseñando. ¿Ok? Y es todo con simulación. Es bien bonito. Entonces lo que estoy haciendo acá, sí, como decían recién, lo estoy guardando en la base. Y después lo voy a hacer un sample 100. Y le pongo la opción count. Sample 100, ¿qué está haciendo acá? Para que sepan. Recuerden que lo que yo armé acá son 1000 observaciones. Lo que le estoy diciendo acá con sample 100 count, por la que se lo tengan claro, fíjense que ha eliminado 900 observaciones. ¿Qué ha hecho? Ha tomado una muestra de 100. ¿Okay? Una muestra de 100 observaciones. Si yo le digo a él 100 la opción count, para que lo sepan, va a tomar una muestra del 1% la muestra. ¿Okay? Que no es exactamente eso. Si le pongo 100, por ejemplo, está mostrando el 100% de la muestra. No está tomando ninguna muestra. Por eso le pongo count. ¿Okay? Por eso le pongo count. Es una opción. ¿Okay? Entonces uno puede jugar con las dos. Las dos también. O sea, el tema es los efectos del ejemplo. Pero poner la opción 100 para que quede claro. Entonces la idea mía es qué tanto me acerco o me alejo de la media. Bueno, acá parece, fíjense, que me he alejado un poco. La verdad es que la poblacional es 5. Cuando yo saco la muestra, pensaba que es 4,56, no es perfecto, pero está cerca. Pero fíjense que cuando ya tengo la muestra, bueno, se va un poquito, ¿ok? Por debajo de 5.
Y uno dice, bueno, pero entonces no es tan bueno muestrear, más o menos, depende de la muestra que uno tenga. Recuerden que acabo de hacer una muestra aleatoria. Recuerden que las propiedades de muestra finita no tienen que ver con una muestra, son con un montón de muestras del mismo tamaño. Esa es la idea. La idea es que no nos alejamos demasiado. Fíjense que al menos, esto no es 1. Esto no es negativo. Tampoco da 20.000. ¿Ok? Sino que más o menos estamos ahí. Más o menos. Y la desviación estándar, por ejemplo, también, fíjense, más o menos está en cerca de 10. Esa es la idea de propiedades de muestra finita, que más o menos. Vamos a hacer un restore y hacemos otra muestra, por ejemplo. Ah, no se guardó. Bueno, vamos a volverlo. Ah, es que no me lo guarda si no lo corro entero. Entonces acá voy a hacer 2 muestras. Voy a hacer clear all. Para que lo limpie. Si no, Stata no me deja volver a generarlas. Entonces, estas son otras muestras que puedo generar. Y fíjense, en esta otra muestra, acá me da 5.22 y en esta otra muestra me da 5.78. Y dice que eso es lo interesante de probabilidad. En ninguno de los casos me da exactamente 5. Pero más o menos. Está ahí cerquita. Esa es más o menos la cosa de la probabilidad. La idea no es sacar el valor exacto, sino que más o menos estemos cerca. ¿Ok? Sí. Para volver a mostrarla después. Restore, preserve, restore, y así. Haces como si fuera un loop, ¿va? Que acá lo estoy haciendo más fácil. Porque es como si fuese tu población. Entonces vos lo que le decís, mire, guárdeme esto acá en la memoria y vaya sacándome muestras. Y para que me saque otra muestra de la misma población, necesito tener la misma población original. Si no, no es comparable. Acá yo le generé acá la población acá al principio y solamente estoy generando 2 muestras. Les estoy diciendo acá preserve sample 100 y la estoy volviendo hacia acá preserve sample 100. Entonces acá genero una muestra y acá genero otra muestra. ¿Puedo generar muchas más? Puedo generar muchas más. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Vamos un poquito más adelante. Creo que ya estamos medio sobre la hora. Entonces llegamos hasta acá por ahora. Entonces la próxima clase pretendo terminar con este repaso de estadística inferencial y ya meternos de lleno, ya por lo menos vamos a empezar con regresión simple. ¿Okay? Pero todos estos conceptos los vamos a usar a lo largo de todo el semestre. O sea que no se lo olviden. También se los voy a poner en el examen, variables aleatorias y demás, porque todos esos conceptos sí son importantes. ¿Ok? Todos. Entonces, a no olvidarse y si no se acuerdan, repasar. Nada.